Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz inicio de semana. Qué bueno que nos acompaña hoy 13 de mayo. Yo soy Karina Yapor. Vamos a los titulares. Finalmente declara Michael Cohen en el juicio en contra del expresidente Donald Trump y desde Nueva York le tendremos los pormenores. Además, los estados clave para la elección presidencial se inclinan más por el Partido Republicano, algo que no se veía desde 2016. Hablaremos de ello. Y si usted necesita ayuda financiera para pagar las facturas de energía, le diremos en dónde puede conseguirla. Voz News comienza ahora. Con esta noticia, y es que el día de hoy se presentó en la Corte de Nueva York Michael Cohen, el principal testigo de la Fiscalía en el caso en contra del expresidente Trump por el pago por silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Vamos hasta la Gran Manzana con nuestra corresponsal Mamen Sala, quien nos tiene los detalles. Mamen. Hola Karina, ¿qué tal? Te saludo desde el Bajo Manhattan, donde un día más hay una gran expectación mediática, como podéis ver, a las puertas de esta corte, donde se está siguiendo el juicio penal contra Donald Trump. El expresidente ha llegado a primera hora de la mañana puntual a esa cita legal y ha vuelto a hablar ante los medios de comunicación, ha vuelto a defender su inocencia. Lo escuchamos. I have no idea what they're even doing. We have records and they talk about bookkeeping. The only thing down in the bookkeeping is that we call a legal expense a legal expense. We don't call it a construction expense. We don't say for concrete work. We don't say for electrical work. We paid a lawyer a legal expense. And we have a legal expense is a legal expense. It's marked down in the book, quote, legal expense. It's perfectly marked down. The other side doesn't know how to handle it, but they say, let's indict him anyway, because that's what Biden, this all comes from Biden in the White House, by the way. Ya dentro de la sala, hoy era el turno del testimonio estrella de la Fiscalía, el que fue el abogado de Donald Trump cuando ocurrieron los hechos en el 2016, Michael Cohen. Michael ha explicado hoy cuál era exactamente su cometido, que se trataba de limpiar la imagen del exmandatario y de pactar con los medios de comunicación, negociar con ellos para que eliminaran las noticias negativas sobre su jefe y ensalzaran las positivas. Cohen ha confesado que por Donald Trump llegó a mentir, incluso a intimidar a algunas personas para conseguir este objetivo. Además, ha revelado también que se hicieron otros pagos en el pasado a otras personas, a otras dos personas, para silenciarlos y que esas historias que querían contar a los medios de comunicación no influyeran en la campaña electoral de Donald Trump en el 2016. Michael Cohen ha confirmado que, y siempre lo ha defendido, que él hizo ese pago de $130.000 a la exactriz porno Stormy Daniels por orden de Donald Trump, porque Donald Trump le dijo que si la historia salía a la luz antes de que se celebraran las elecciones en el 2016 iba a ser catastrófico, que todas las mujeres le iban a odiar. A lo largo del día de hoy hemos visto a un Michael Cohen bastante seguro de sí mismo, declarando siempre con todo tipo de detalles, unas declaraciones que la Fiscalía ha reforzado con transcripciones de conversaciones entre las partes implicadas, conversaciones telefónicas, mensajes de texto, etcétera. Michael Cohen en ningún momento ha mirado directamente al jurado y también hemos visto al expresidente Donald Trump que la mayor parte del tiempo ha estado con los ojos cerrados en una jornada que desde luego es decisiva en este proceso penal. Mamen Sala desde Nueva York para Voz News. Gracias, Mamen, por este reporte. Seguiremos al pendiente de este caso. Y por otra parte, también en Nueva York comenzó la selección del jurado en el juicio penal federal en contra del senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez. Menéndez es acusado de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos, incluidos algunos en lingotes de oro a cambio de actos oficiales. El alguna vez poderoso ex jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado se declaró no culpable de los cargos en su contra. La acusación formal argumenta que los investigadores federales encontraron más de $480,000 en efectivo escondidos en su casa de Nueva Jersey que comparte con su esposa, gran parte de ellos metido en sobres y escondido en ropa, armarios y hasta en una caja fuerte. El votante de clase trabajadora hispana se está alejando de Joe Biden. Una encuesta de The New York Times publicada
reveló que el actual mandatario y Donald Trump están empatados en el 31% de la intención de voto de este segmento. El perfil de los miembros de esta comunidad encuestados muestra además que la popularidad del expresidente crece entre los latinos más humildes, puesto que el 38% de los participantes tan solo llegó a la secundaria y únicamente el 14% tiene un título universitario. Y esta misma encuesta muestra que Trump aventaja a Biden en estados que ganó el actual mandatario en el año 2020. Vamos a Washington, D.C. con nuestra colega Vanessa Vallejo para que nos diga cuáles son, Vanessa. Gracias, Karina. Pues sí, efectivamente, según estas nuevas encuestas, en 5 de los 6 estados bisagra, de los estados púrpura, es Trump quien lleva la delantera. Solamente en Wisconsin el presidente Biden lleva la delantera y solo por 2 puntos. En el resto de los estados púrpura, en Michigan, en Pensilvania, en Nevada, en Georgia y en Arizona, es el presidente Trump el que lleva la delantera, y en 2 de esos estados incluso por más de 2 dígitos. Pero estas encuestas también muestran algo bastante curioso y bastante llamativo a la hora de analizar lo que está pasando en materia política del país, y es que en el voto hispano y también en el voto joven, los menores de 29 años, el presidente Trump y el presidente Biden están empatados. Y en el voto afrodescendiente, el presidente Trump se queda con el 20% del voto dentro de los afrodescendientes. Eso lo convertiría en el candidato republicano más popular de la historia del partido entre los afrodescendientes, si llega efectivamente a conseguir ese número de votos. Y de hecho el presidente Trump le está apostando a estos estados púrpura muy fuertemente, y no solo a estados púrpuras, sino también a estados azules, porque cree que se los puede arrebatar al presidente Biden. Lo vimos hace unos días que hizo 2 rallies en un solo día en Michigan y en Wisconsin. Tengamos claro que si el presidente Biden pierde Michigan y Wisconsin, se iría de la Casa Blanca. No puede perder esos 2 estados, pues Trump cree que se los puede arrebatar, y también cree que le puede arrebatar estados azules como New Jersey. Este fin de semana lo vimos en New Jersey con una asistencia que, según los medios de comunicación, rompió récords para el estado, 100,000 personas reunidas escuchando al presidente Trump. Y bueno, de eso se trata la campaña del presidente Trump, de estos estados púrpura e incluso de estados azules como New Jersey, pero también el presidente Trump ha dicho que cree que puede ganar Minnesota y que puede ganar Virginia. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y precisamente para analizar este tema le damos la bienvenida a nuestros invitados y comenzamos con las damas. Mayra Joly, abogada y analista político republicana, y Luis Montes, estratega político y analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, los llamados swing states son clave para esta elección y hay muchas variantes. Según esta nueva encuesta del New York Times, Biden estaría perdiendo apoyo en estos estados clave. ¿Qué políticas de Biden han afectado su popularidad para perder apoyo precisamente en estos estados? Y comienzo con usted, abogada. Bueno, lo que más afecta a nivel nacional son las políticas que han causado este nivel de inflación y sobre todo este nivel de desdén por perseguir los reales criminales y esta campaña contra la policía. No solamente para decir que estas personas, por ejemplo, en Minnesota, que no han votado republicano desde Nixon, desde 1972, que ahora se esté tornando para un lado más para Trump, más conservador. No es porque Trump es santo de su devoción, pero quien es santo de su devoción es una familia segura por la cual ellos puedan proveer. Y eso es lo que no está pasando bajo el tal liderazgo de Joe Robinette Biden. Luis, ¿qué opinas tú de esta nueva encuesta? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, me parece que es una llamada de atención, ¿verdad? Para el Partido Demócrata. Es definitivamente algo que poner atención. Me parece que, como cita muy bien la encuesta, el problema de Gaza sigue siendo un problema bastante problemático para el Partido Demócrata, particularmente entre afroamericanos e hispanos jóvenes, donde que son parte importante de la coalición demócrata, ¿verdad? Que siempre es juega un papel importante en la coalición que gana, ¿verdad? Las elecciones para los demócratas. Hemos visto cómo ahí esto ha generado muchos problemas. Así como bien lo mencionaba Mayra, el tema económico, la manera como se percibe la economía,
Creo que eso es un tema bastante también problemático donde la administración Biden tiene que hacer un mejor trabajo comunicando la manera, los resultados que ha obtenido. Creo que esto es momento ya que otros personajes importantes dentro del partido salgan, ¿verdad?, a hacer y que vaya, que hagan el caso, que hagan que digan por qué es importante votar por Biden, si bien la mayoría de ¿Cuáles serían personas que algunas de todavía esas se cosas, mantienen. Luis, en los que tú crees que deberían de enfocarse los demócratas? En, por ejemplo, decirle a la gente Bueno, por qué deberían de votar por Biden, por ejemplo. el nivel de inversión que ha habido de parte de la administración Biden y los logros, ¿verdad?, significativos en términos económicos, no son básicamente percibidos por la mayoría. Y creo que eso es importante. Es importante tratar de educar a la gente acerca de los beneficios que eso se está dando, la inversión, por ejemplo, que se ha hecho en términos de la fabricación de los chips, por ejemplo, los trabajos que esto ha generado, los trabajos que ha generado en términos de infraestructura, debido a la inversión que ha habido de parte del gobierno federal, creo que son importantes y que muchas veces son los mismos representantes republicanos que votaron en contra de estas medidas en el Congreso los que están tomando crédito. Abogada, la veo mover la cabeza. ¿Está de acuerdo en lo que menciona Luis? Absolutamente no, Luis. No es genuino que nosotros vayamos donde una familia a decirle, mire, ustedes se lo está llevando quien lo trajo, se están comiendo un cable, pero dense cuenta que los chips, ¿qué chips? Que se ha invertido en los chips y eso va a generar las personas de a pie, ellos quieren ver que su dinero les rinda, que su dólar se extienda. Esto de venderle al pueblo, ir a una comunidad negra, decirle, mira, ustedes no lo ven ahora, pero lo van a ver en el futuro, porque estamos invirtiendo en una infraestructura tecnológica. ¿Qué le importa a ellos si la Kathy Hochul dijo que los negros del Bronx o de Boston, los negros del Bronx no saben, hay niños en el Bronx que no saben ni lo que es una computadora? Entonces, ¿cómo tú vas a explicarles? ¿Cómo le vas a que no saben ni siquiera, nunca han oído la palabra computer, la palabra computadora? Y entonces creen que van a ir a tratar de explicarles a ellos lo que significa un chip. Si ya los demócratas dijeron que ellos no tienen conocimiento ni de la palabra computadora. Mira, Ahora, Luis, quisiera preguntarles a ambos respecto a los errores que ustedes creen que sus candidatos han cometido. Y comienzo, por ejemplo, con Luis. Luis, ¿tú qué errores crees que ha cometido el presidente Biden? Y luego me voy contigo, Mayra, para preguntarte acerca del expresidente Trump. Comienzo contigo, Luis. No, claramente, como yo lo he dicho, es parte de la comunicación. Creo que no ha habido una campaña de comunicación fuerte. Creo que hemos dejado que voces ignorantes, disonantes y gente que está simplemente, ¿verdad?, esparciendo mentiras y mala información y simplemente les dejamos. Y eso es básicamente el problema que tenemos ahorita los demócratas, que no hemos empujado suficientemente duro, contrarrestado esa mala información, esa ignorancia que se está esparciendo y que Como por básicamente ejemplo, es lo ¿sobre que qué nos tema? permite Un ejemplo la concreto, parte Luis, un ejemplo concreto de por desinformación. ejemplo, sobre las cuestiones basta ver con solo las conspiraciones que puedas ver en todas las redes sociales, particularmente TikTok, Instagram y todo eso, son cuestiones ridículas. Como Por un ejemplo, ejemplo por ejemplo, los concreto. crímenes, por el problema del crimen, por ejemplo, donde tradicionalmente, y se ha visto la baja en estos crímenes en todas las ciudades importantes y particularmente en las ciudades rojas, en las ciudades republicanas, es donde el crimen, particularmente los Mayra. asesinatos, están al alza. Y eso es algo que los demócratas no han empujado suficientemente fuerte y no han tenido, ¿verdad? Vaya, la fortaleza para hacerlo. Oh, Abogada. claro que vas a decir que el crimen está bajando porque el Partido Demócrata no está persiguiendo a los criminales, porque el Partido Demócrata ha dicho a los criminales, si es menos de $900, no te preocupes que tú no vas preso. Si le están diciendo a la policía que no se presente y si la policía tiene las agallas de meter preso y la persona tiene el color correcto, o sea, negro, entonces al policía le dan hasta con el cubo del agua. No es genuino que me estés diciendo que el crimen está subiendo en los estados rojos,
¿Tú quieres decir Chicago es un estado rojo? ¿Me quieres decir que Nueva York es un estado rojo? O sea, ¿me estás diciendo que la criminalidad está subiendo en Florida? Yo lo dudo. Mira lo que está pasando, Luis. No es que el Partido Demócrata no ha estado empujando, es que ellos han estado utilizando el Departamento de Justicia para sacar de circulación a un candidato a la presidencia, porque vamos a ser más honestos si queremos ser justos. Joe Robinette Biden no tiene menudo para devolverle al presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump se reúne en cualquier sitio, no importa cuánto ustedes le estén tirando encima. Y si vamos a hablar de misinformación y manipulación y de teoría de conspiración, ¿qué más teoría de conspiración del Partido Demócrata diciendo que el presidente Donald Trump lo puso ahí los rusos? Sin duda. Sí, no, quería decirles, desafortunadamente se nos termina el tiempo, sin duda alguna. Es el Exhibit 8 precisamente de la desinformación y de la ignorancia que está propagando el Partido Republicano. Sin duda alguna, abogada y Luis, sin duda alguna hay varios temas que preocupan mucho y así lo han revelado las encuestas, incluso encuestas que nada tienen que ver con un partido u otro, como esta realizada por el New York Times, ABC, Gallup y muchas que hemos mostrado, en donde los hispanos particularmente están preocupados por varias cosas, entre ellos la economía que les está impactando, la inmigración indocumentada y la inseguridad. Quiero agradecerles a ambos el haber estado con nosotros el día de hoy. Un placer. Gracias. Mire, vamos a otras cosas y es que varias universidades del país celebraron actos de graduación durante el pasado fin de semana en donde también se hicieron presentes las protestas anti-Israel. Some light entertainment will get you all to the final realization, you know, I think I've really had enough of this place. La Universidad Duke en Carolina del Norte tuvo como invitado especial al actor y cómico Jerry Seinfeld, ante lo cual una treintena de estudiantes decidieron abuchar al cómico judío antes de abandonar la sala. Seinfeld recibió también un doctorado honoris causa de la universidad en la que estudia su hijo y de donde se graduó su hija mayor. En la Universidad de Virginia Commonwealth, otra celebración más se vio alterada por los manifestantes anti-Israel. Durante la intervención del gobernador de Virginia, un gran número de asistentes al acto se levantaron para abandonar la sala y abucharon al republicano. Entre tanto, una estudiante de la Universidad de Columbia que se identifica como queer rompió su diploma al recibirlo, tal como lo ve en estas imágenes. Ella fue una de los estudiantes que se graduaban y se pusieron esposas durante la ceremonia. Asimismo, exhibieron banderas palestinas y rompieron diplomas durante una ceremonia de graduación en la asediada universidad ubicada en Nueva York. Y el senador Marco Rubio envió una propuesta a la administración Biden para penalizar a los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones antisemitas y pro-Hamás. El republicano de Florida, quien se encuentra en la lista final de Donald Trump para posible compañero de fórmula en noviembre, consiste en cancelar las visas y deportar estudiantes extranjeros que hayan sido parte de las protestas anti-Israel bajo el argumento de que aquellos individuos en Estados Unidos que defienden opiniones de apoyo de organizaciones terroristas extranjeras están violando las condiciones de su visa. El senador le hizo llegar la iniciativa al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como también al secretario de Estado, Anthony Blinken. Y en ese mismo sentido, el expresidente Donald Trump prometió que los inmigrantes que promovieran el yihadismo y el sentimiento anti-América serían deportados de los Estados Unidos. Veamos. When I'm president, we will not allow our colleges to be taken over by violent radicals. And if you come here from another country and try to bring jihadism or anti-Americanism or anti-Semitism to our campuses, we will immediately deport you. You'll be out of that school. Las palabras de Trump se produjeron durante un mitin realizado en Nueva Jersey el fin de semana. Allí el ex mandatario dijo que Joe Biden se comporta como un traidor por insinuar siquiera que podría paralizar el envío de armas a Israel. Y la decisión de Joe Biden de bloquear el envío de armas a Israel para su incursión militar en Rafah sigue generando polémica en torno a la Casa Blanca. Y es que tras recibir críticas de algunos senadores demócratas de alto perfil, el presidente ahora recibió un fuerte reproche de uno de sus donantes más importantes. Se trata de Haim Saban, empresario ligado a los medios de comunicación, quien escribió quejas en un correo electrónico enviado a funcionarios de la administración Biden.
A raíz de la decisión del presidente, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció también que está abriendo una investigación sobre la administración. Durante la incursión en Rafah, las fuerzas de defensa de Israel ya eliminaron a Ahmed Ali, comandante en jefe de las fuerzas navales de Hamás en la Franja de Gaza. Y activistas pro-palestinos izaron la bandera palestina más alto que la bandera estadounidense en la Dealey Plaza de Chicago. El grupo dijo que izar la bandera simbolizaba que el pueblo palestino encuentra unidad en medio de la adversidad. El evento, celebrado el 11 de mayo, conmemoró el 76º aniversario de la Nakba, como fue y que designaron los palestinos a su fallida lucha contra el establecimiento de Israel en 1948. Hacemos una breve pausa. La cadena de tiendas Target anuncia que quitará productos referentes al mes del orgullo gay en varias de sus tiendas. Los detalles de esto y más al regreso. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire, así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Más de 2 decenas de fiscales estadounidenses se oponen a otorgarle a la Organización Mundial de la Salud más poder global para imponer decisiones de salud como las tomadas durante la pandemia. 22 fiscales generales emitieron una carta dirigida a Joe Biden en la que expresaron su rechazo y le requirieron que se oponga a este acuerdo para evitar que el país entregue libremente su influencia. Los fiscales generales de Montana, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Nebraska, Ohio, Oklahoma y Carolina del Sur, así como Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental, concluyeron que de aprobarse este pacto transformaría a la OMS de una organización consultiva y benéfica a un gobernador mundial de la salud pública. Y la administración Biden presentó una demanda contra Iowa por una nueva ley aprobada por el estado que utilizaría recursos estatales para arrestar y deportar a inmigrantes ilegales. Según la demanda, el Departamento de Justicia afirmó que el archivo senatorial 2340 intenta superar la ley federal de inmigración. Estados Unidos presenta esta acción para preservar su autoridad exclusiva bajo la ley federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, dice la demanda. En un comunicado, Reynolds dijo que como gobernadora tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Iowa y añadió que dado que el presidente Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, amenazando la seguridad de nuestros ciudadanos, Iowa intervendrá. La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, promulgó la ley SF 2340 el mes pasado y es una ley similar a la de Texas que fue bloqueada recientemente por los tribunales.
Y mire, Colin Allred, actual miembro de la Cámara de Representantes, es el candidato demócrata al Senado de Texas, donde intentará derrotar a Ted Cruz, quien lleva en la Cámara Alta desde el 2013. Bueno, con el objetivo de aumentar su intención de voto, el demócrata repartió instructivos sobre cómo esquivar a las autoridades fronterizas en el estado de la Estrella Solitaria. Durante un evento de campaña, Allred repartió unas tarjetas de Conozca sus derechos, las cuales son prácticamente un instructivo para los inmigrantes indocumentados sobre cómo esquivar la ley. Según un reporte de Fox News Digital, estas tarjetas rojas explican cómo alguien que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos puede evitar a los agentes de inmigración que le hacen preguntas o se presentan a su puerta. En otras cosas, la cadena de tiendas Target anunció que reducirá el número de establecimientos que ofrecerán sus productos LGBTQ durante el llamado Mes del Orgullo. Esta medida se toma en un intento de evitar una nueva caída de ventas. Y es que personas familiarizadas con el asunto aseguraron a Bloomberg que Target solo ofertará sus productos LGBTQ en la mitad de las casi 2,000 tiendas que tiene en el país, además de ofrecerlos en línea. La compañía aseguró mediante un comunicado que la gama Pride se seleccionó en base a las opiniones y la investigación de los consumidores e incluirá únicamente ropa para adultos. La decisión se toma un año después de que la cadena se enfrentase a una oleada de críticas y pérdidas económicas tras vender ropa transgénero para niños. En otra información, murió Richard Sleiman, de 62 años, quien se sometió a un trasplante de riñón de cerdo en marzo tras haber sido diagnosticado con una enfermedad renal terminal. Desde el hospital informaron que no hay indicios que vinculen la muerte con el trasplante realizado hace 2 meses. Apenas realizada la operación, desde el hospital explicaron que el procedimiento había sido un gran hito en la búsqueda de caminos para reducir la escasez mundial de órganos, citando datos de la organización United Network for Organ Sharing. Mire, entonces ellos aseguraron que más de 100,000 estadounidenses están esperando un trasplante, la mayoría de riñones, y lamentablemente unos 17 de ellos mueren por día. El tercer debate presidencial en México previo a las elecciones del 2 de junio de 2024 se llevará a cabo en Ciudad de México el próximo domingo 19 de mayo. En este evento, los candidatos Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maínez del partido Movimiento Ciudadano tendrán la oportunidad de compartir sus visiones, propuestas y ofrecer soluciones a los principales desafíos que enfrentan los mexicanos. El Instituto Nacional Electoral, el INE, estableció que el próximo debate entre los candidatos a la presidencia de México sea titulado Diálogos Constructivos, Democracia y Gobierno. Más de 98 millones de mexicanos están llamados a las urnas este 2 de junio para renovar la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y 9 gubernaturas de México. El caudal de los ríos volvió a subir el domingo tras nuevas lluvias torrenciales en el sur de Brasil, en donde las inundaciones han dejado más de 140 muertos y centenas de miles de personas tuvieron que abandonar sus casas. Escuchemos lo último en el siguiente reporte. La Defensa Civil del Estado Río Grande do Sul informó que prácticamente todos los grandes ríos del estado presentan tendencia de elevación. La situación es crítica, el agua subió y ahora paró de bajar. Está estabilizada y con tanta lluvia ahora está demorando para drenar. El río Guaíba, que desde la semana pasada cubre grandes partes de la capital estatal Puerto Alegre, se había reducido el sábado a su nivel más bajo desde el 3 de mayo. Pero con las torrenciales lluvias que caen en la región desde el viernes, su caudal se elevó de nuevo y debe superar los 5 metros, conforme fluya el caudal de los ríos tributarios y la actuación de los vientos. Los primeros desbordamientos ocurren a partir de los 3 metros. Fui a revisar, el área donde está mi casa se quebró. La casa de mi cuñado al lado se llenó de agua hasta la mitad del segundo piso. Ahora bajó un poco y se puede ver el segundo piso, pero es un desastre. Muchos animales muertos. Es muy triste. Muy triste. Las inundaciones históricas en Río Grande do Sul, provocadas por fuertes precipitaciones desde los últimos días de abril, han afectado a más de 2 millones de personas. Hay más de 800 heridos y 131 desaparecidos.
Según el último balance de Defensa Civil, más de 600.000 personas debieron abandonar sus casas debido a la catástrofe, que expertos de la ONU y el gobierno brasileño vinculan al cambio climático y al fenómeno del Niño. Nos vamos ahora a Santiago de Chile y es que cientos de personas exigen la renuncia del presidente Gabriel Boric frente al Palacio de la Moneda. Los manifestantes rechazan las políticas económicas y sociales del presidente Gabriel Boric. El Centro de Estudios Públicos de Chile reveló los últimos resultados obtenidos sobre la aprobación social del presidente chileno, en el que se revela que el mandatario registra la aprobación más baja desde que asumió la presidencia en marzo de 2022. Bueno, ya se acerca el verano y con eso también el aumento del uso del aire acondicionado en nuestros hogares y el aumento de las facturas de electricidad. Por eso es necesario que conozca los programas del gobierno que podrían ayudarle a pagar ciertos gastos de energía de su vivienda, como el aire acondicionado o mejoras para la climatización de su hogar. Dependiendo de sus ingresos, usted podría calificar para recibir ayuda a través del programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos, LIHIP por sus siglas en inglés, y del programa de asistencia de climatización para personas de bajos ingresos, WAP. Toda la información la puede encontrar en español en la página que aparece en su pantalla. Hacemos una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal, en el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos o aún dolor en la parte alta del estómago son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov/corazón saludable. Como le informamos al inicio, finalmente se ha presentado Michael Cohen en el juicio en contra del expresidente Trump por el presunto pago de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels. Para analizar esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Vanessa Vallejo, analista política de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y feliz inicio de semana. Iniciamos con bastantes titulares, uno de ellos precisamente el esperado testimonio del exabogado del expresidente Donald Trump. Comienzo contigo, Vanessa, que has estado también siguiendo de cerca este juicio desde la semana pasada. ¿Qué te ha llamado la atención sobre lo que ha testificado hasta este momento Michael Cohen? Bueno, él se ha pasado todo el día hoy diciendo que le gustaba mucho su trabajo, que él era el arreglador, o bueno, no sé cómo traducir eso en español, el que le arreglaba los asuntos, el fixer de Trump, y que le gustaba mucho ese trabajo, ¿no? Ahora, hay varias cosas importantes y es, por ejemplo, esta mañana escuchaba a un abogado que decía que si tú eres un buen fixer, la primera cosa que tienes que tener en cuenta es que las cosas que vas a arreglar, los detalles principales tienes que mantenerlos, digamos, aparte de tu jefe, porque eso se trata, estás protegiendo a tu jefe. En ese sentido, si él era un buen abogado,
hubo muchos detalles que no debió haberle contado a Trump para hacer bien su trabajo, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también lo que ya, digamos, esperábamos, y es que probar que Donald Trump sabía cada uno de los detalles es muy difícil, sobre todo cuando ya por lo menos 2 testigos han dicho que Trump era multitareas, que firmaba cosas mientras estaba en reuniones y hacía llamadas telefónicas. Y en este caso, pues por lo menos hasta ahora no hemos visto y no creo que lo vayamos a ver una prueba de que Trump efectivamente sabía cada detalle, pero además es que tendrían que probar la intencionalidad de Trump, de que Trump quería cometer fraude para además cometer otro delito. Y eso pues va a estar muy difícil y no lo vimos por lo menos por hoy. Alfonso, ¿qué te ha llamado a ti la atención de esta jornada y coincides con el punto de vista de Vanessa? Sí, o sea, Cohen es clave para la fiscalía, es el testigo central para demostrar que ese pago a Stormy Daniels era una forma de contribución, era una intervención electoral. Por eso hoy Michael Cohen decía que Trump estaba preocupado de que si esa información se sabía, que eso iba a tener un impacto con las votantes mujeres. O sea, que esa es la importancia de su testimonio, pero el problema que tiene, y hoy lo vimos nuevamente, es que este es un mentiroso compulsivo. Ha sido encontrado culpable por mentir, por perjurar, y ahora en su testimonio dijo que como parte de su trabajo con Trump, él mentía todo el tiempo y le gustaba su trabajo. O sea que eso se concluye que le gustaba mentir. Entonces hay que ver si el jurado realmente le cree. Pero esos son los 2 puntos que puede importantes al considerar el testimonio de Michael Cohen. Orlando, ¿qué te ha llamado la atención de esta jornada? El problema de Michael Cohen es que por las continuas apariciones en los medios y lo que él ha construido como una especie de campaña anti-Trump, hoy no se está viendo como un actor imparcial que objetivamente quiere que haya justicia, sino que claramente quiere hacerle pagar a Trump una cuestión de venganza personal, ¿no? Un asunto de una vendetta. Entonces eso, por supuesto que mengua la calidad de testigo de Cohen ante la opinión pública, y por otro lado está el hecho que mencionaba Alfonso, y es que ya ha quedado expuesto en el pasado como un mentiroso compulsivo. Y bueno, además tenemos el testimonio de hoy donde revela, como dice Alfonso, una deducción muy superficial que le gustaba mentir. Entonces, todo esto yo creo que lo descalifica como testigo importante, y es con lo único con lo que realmente cuenta la fiscalía. Alfonso, ¿qué crees? Y te pregunto a ti como abogado, ¿cuáles serían buenas preguntas del contrainterrogatorio? Por ejemplo, si a ti te tocara hacer ese contrainterrogatorio, ¿qué le preguntarías a Michael Cohen si fueses la defensa de Donald Trump? Bueno, yo le preguntaría sobre los detalles de la interacción con Trump, si Trump había manifestado una preocupación sobre qué impacto pudieran tener esa información en su familia o en su reputación como hombre de negocios, cuán enterado estaba Trump de toda la transacción. Y obviamente me enfocaría en también cuestionar la credibilidad del testigo, ¿verdad? Tratar de hacerle preguntas que muestren cómo él miente compulsivamente. Eso es muy importante. O sea, si esta es la estrella de la fiscalía, es importante que la defensa muestre que no se puede confiar en el testimonio de este individuo. Vanessa, tú mencionabas que, bueno, has estado siguiendo y escuchando, de hecho, las opiniones en relación al testimonio que ha presentado Michael Cohen. ¿Qué otras opiniones de la prensa te han llamado la atención en relación al testimonio de Michael Cohen? ¿Crees tú que ellos esperaban un testimonio más contundente? Yo creo que cada vez vemos más, tanto en prensa como en opinadores y abogados que presentan sus opiniones públicas, incluso del lado demócrata. Bueno, vimos lo que se publicó en The New York Times acerca de la vergüenza que es este caso para el fiscal Bragg, pero también para la justicia en general en Estados Unidos. Cada vez vemos más eso. Esta mañana, por ejemplo, escuchaba a un abogado decir que si Merchan fuera un juez, que le preocupara siquiera su propia, digamos, decencia y su imagen pública ante la gente, él ya hubiera desestimado este caso y ni siquiera lo pasaría al jurado. Y decía, cualquier juez, esto no se trata ya de cuestiones políticas, sino cualquier juez al que le importara su carrera como juez,
ya hubiera hecho esto, porque no hay, es que el solo hecho de que la defensa de Trump todavía ni siquiera sepa cuál es el segundo crimen, es que es risible por todas partes por donde se lo ve. Y ahorita pues vemos a Cohen, que hace unos días salió en sus redes sociales con una camisa con Trump tras las rejas, y ese es el testigo estrella. Entonces todo el caso está sobre este señor que creo que tiene problemas psicológicos, pero además es que ha hecho todos sus últimos años su dinero a punta de hablar mal de Trump. Entonces creo que los medios, vemos en los medios muy claramente, incluso en los medios de izquierda, pues que no se puede ocultar el ridículo de este caso. ¿Sabes qué ocurre? Rapidito, las instituciones están tan ideologizadas, todo está tan polarizado, que no se trata del Estado de Derecho, se trata de que enjuiciar a Trump, condenarlo, es una chapa, es un badge of honor para estos tipos. Pero yo creo que solo para acentuar lo que dijo Vanessa, ese es un punto muy importante. O sea, si ellos demuestran que Michael Cohen tiene una intención ulterior en su testimonio, que odia a Donald Trump, que le quiere hacer daño, pues eso también va a contribuir a desmerecer del testimonio. La gente va a decir, pues no le podemos creer, este hombre quiere que lo encontremos culpable. Bueno, por supuesto que vamos a seguir atentos a qué sucede, porque no ha terminado su testimonial Michael Cohen, y seguramente el día de mañana estaremos hablando de nueva cuenta de este tema. Vámonos rápidamente, antes de que se nos termine el tiempo, de este segundo tema de este segmento, porque esto es importante. Ashley Biden confirma de alguna manera la autenticidad del diario robado, en donde había escrituras que llaman mucho la atención, entre ellas una en donde describía que se bañaba junto a su padre. Y comienzo contigo, Vanessa. Ante la opinión pública, ¿cómo está posicionada la familia Biden y de qué manera crees tú que impactan este tipo de revelaciones o confirmaciones en relación a este diario? Pues yo no sé qué pensar, porque digamos que cualquier persona que más o menos siguiera el tema ya sabía que este diario era real, ¿no? Vamos a ver, es que yo creo que todo depende de los medios de comunicación. Si los medios de comunicación se dedican a tapar una historia, es muy difícil que a la gente le llegue, incluso es difícil que puedan entender la gravedad del asunto. Vamos a ver qué pasa ahora, pero a ver, yo creo que aquí esto es que una gota para un vaso que ya está chorreando hace rato el agua. Es decir, la gente está cansada de todo lo que está pasando en este país. Estos detalles son horribles para mí, pero yo no sé si esto vaya a causar un gran escándalo en los medios de comunicación. Orlando, ¿cómo lo ves? Mira, la relevancia de unos asuntos personales que deberían ser irrelevantes las han provocado dentro del Partido Demócrata, ¿no? A la vida de Trump la han escrutado al 100% y lo han tratado de perfilar como un hombre amoral. Y yo creo que esto es una especie de backlash que ahora la prensa esté entrando en asuntos, detalles personales de la vida de Biden. Esto no debería ser relevante, al menos que haya un delito. Lamentablemente en Estados Unidos estas cosas se importan. Alfonso, antes de irnos a la pausa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, esto es morboso, pero ellos siempre, como decía Orlando, han atacado a Trump por este tipo de cosas, pues ahora le toca a Biden. Yo creo que esto pudiera tener impacto. Yo creo que ellos hicieron todo lo posible para tratar de que el contenido de este diario no saliera a la luz pública. Ahora finalmente está saliendo en un momento de campaña de elecciones generales. Es muy posible que muchos de estos datos se filtren. La mayoría de los votantes no conoce el contenido, y yo creo que aquí hay contenido similar al de la computadora de su hijo Hunter, que realmente escandaliza. En este caso es el caso del presidente. Y mira, yo no sé si es legal o no, pero bañarse con la hija, la verdad es que haría que muchos se rasquen la cabeza. Sí, ahí hay muchos detalles que yo creo que podrían entrar en un delito, o sea, no sé. ¿Qué otro que se te venga a la mente rápidamente antes de irnos a la pausa, Vanessa? Es que esto viene del diario de la hija, que supuestamente expresaba sus frustraciones, y entonces ese tipo de cosas, como ver al papá desnudo y hacerlo, a ver, cuando se bañaban juntos, es lo que se puede entender de ese, y él hacía que ella pues lo enjabonara, por decirlo de alguna forma. O sea, yo no sé, es decir, eso
eso podría terminar en un delito. Es que no sabemos los detalles, pero eso podría ser un delito, el solo hecho de eso, ¿sabes? Sin duda alguna, sí, sin duda alguna, como lo mencionaba también Orlando, son detalles a lo mejor que de otra manera no estarían saliendo a la luz pública, pero como lo dice Alfonso también, que algunos de ellos podrían quizá constituir algún delito. Oigan, vámonos rápidamente a una breve pausa. Hay una propuesta formal por parte de Marco Rubio para que se deporte a los estudiantes extranjeros que hayan participado en estas manifestaciones antisemitas. Hablamos de eso y más al regreso. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Voz News de lunes a viernes a las 6:05 Centro por The Star. Que sigue en sintonía de Voz News. Como le informamos, el senador Marco Rubio envió una propuesta a la administración Biden para penalizar a los estudiantes extranjeros que hayan participado en manifestaciones antisemitas y pro Hamas. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este importante tema. Habíamos escuchado ya también a, por ejemplo, Elise Stefanik hablando de esto mismo hace algunos días atrás precisamente. Y bueno, parte del argumento del senador Rubio es que aquellos individuos en los Estados Unidos que defienden opiniones en apoyo a organizaciones terroristas extranjeras están violando las condiciones de su visa. ¿Qué te parece esto? Y comienzo contigo, Alfonso. Es que más que una propuesta, eso sí es un llamado a que la administración cumpla con la ley. O sea, abiertamente, públicamente, apoyar un grupo terrorista como Hamas es razón para ser deportado. O sea, otra cosa es el que se manifestó pacíficamente con estribillos generales, ¿verdad?, de Palestina. Pero otra cosa, aquellos que han claramente apoyado Hamas, como muchos de estos jóvenes han hecho, hay que quitarles la visa y hay que removerlo. Es tan sencillo como eso. Y la administración no lo está haciendo. Vanessa. O sea, si yo salgo mañana a la calle y digo yo soy ISIS, yo pierdo el trabajo, me echan del estudio, seguramente me meto en un problema y una investigación. O sea, yo no puedo salir por las calles diciendo yo soy ISIS. Esta gente prácticamente está haciendo eso. Es lo mismo salir y decir yo soy Hamas, que es la consigna que está haciendo esta gente. Entonces, así se debería actuar. Hamas es un grupo terrorista. Y a esta gente tienen que darles el peso de la ley también con esos campamentos que no son campamentos, sino que son un cúmulo de transgresiones a la ley cuando atacan la propiedad y cuando desacatan a la autoridad. No deberían estar saliendo al otro día de la cárcel como si nada. Orlando. A mí me encanta la propuesta de Rubio, no obstante, yo iría un poco más allá. Yo suscribiría la de Elon Musk, quien propuso que a todos estos manifestantes pro Hamas les den un one-way ticket, un ticket de ida solamente a Gaza o a Teherán para que experimenten por carne propia lo que es vivir bajo esos regímenes donde, por cierto, a muchos de esos manifestantes que también son afines a las causas LGBT, pro-trans, etcétera, probablemente los colgarían en el primer día en Teherán. Tú sabes lo penoso de todo esto es que si hoy en día un estudiante hiciera una expresión general sobre BLM y dijera que los líderes son comunistas y son racistas ellos mismos, o que el movimiento transgénero es, lo que adelantan, viola el derecho natural, si hicieran reclamos o expresiones así, les querían encima en las universidades, los suspenderían. Esto es lo triste, ¿no? Que estas personas que asumen posturas que no solo son de izquierda, pero que son peligrosas para nuestra seguridad nacional, los dejan en la universidad, no les hacen absolutamente nada. Mira, finalmente estoy de acuerdo con Hillary Clinton. Creo que fue hace unos días, Hillary dijo que esos manifestantes, esos estudiantes, no sabían nada de Palestina, no sabían nada de historia, y curiosamente todos los demócratas le cayeron encima a Hillary. O sea que por primera vez puedo defender a Hillary y decir que estoy de acuerdo con ella. Son unos ignorantes. Eso llama la atención. Vanessa,
¿Por qué? Como bien lo puntualiza Alfonso, aquí el problema es que no se está haciendo cumplir la ley y que este llamado por parte de los republicanos no es en sí una propuesta nueva, sino un llamado a la administración Biden a que hagan cumplir la ley. ¿Por qué no se cumple la ley en cuanto a este tema? No, y lo otro es que la ignorancia no te excluye de la ley. O sea, ellos pueden ser unos ignorantes, pero no pueden andar por la calle diciendo que son un grupo terrorista y actuando como terroristas de ciudad. La administración Biden no hace nada porque le da miedo que eso le quite votos. Ya hemos hablado muchas veces acá de cómo Biden está perdiendo el voto de aquella gente que es pro-Palestina o que es anti-Israel, como lo quieran llamar, y que no quiere perder ese voto. Los demócratas están muy asustados con esto. Viene la convención y ni siquiera saben cómo van a manejar eso entre los homeless y entre los manifestantes, ni siquiera saben cómo van a esconder a toda esta gente. No saben qué hacer con las universidades, están perdiendo el voto joven, entonces no es solo los anti-Israel, sino también el voto joven que comulga con estas causas. Es una situación muy difícil para un Biden que está viendo cómo le escapa el poder de las manos. Y simplemente por eso, cuando uno no quiere hacer su trabajo porque quiere que el país mejore, sino que simplemente quiere el poder a toda costa, pues pasa esto. Bueno, definitivamente es algo que llama muchísimo la atención. Veremos si responde algo al respecto la administración Biden. Vámonos a este siguiente tema que es sumamente importante y del que poco en realidad se está hablando. Y es que ante las negociaciones de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los Estados Unidos, para darle más autoridad a este organismo en relación con la gestión de futuras pandemias, 22 fiscales generales de los Estados Unidos mandaron una carta a Biden en la que expresan su rechazo a llegar a un acuerdo en esto y requieren que se oponga a este tipo de acuerdos para evitar que el país entregue liberalmente y literalmente su influencia. Yo quiero preguntarles su opinión porque ya lo experimentamos durante la pandemia. Desafortunadamente, la gente que se negaba a ponerse la vacuna perdió su trabajo en muchas empresas. Hubo empresas que despidieron gente, hubo personas a las que se les prohibió ver a sus seres queridos por última vez bajo la pandemia, se les prohibió viajar y un sinfín de cosas. Ahora, estas negociaciones para que la Organización Mundial de la Salud puedan tomar decisiones de manera global sobre toda la población, verdaderamente para muchos atenta contra el derecho individual. ¿Qué opinan ustedes? Y comienzo contigo, Orlando. Mira, es insólito y es aterrador que luego de la experiencia del 2020, cuando vimos al mundo sumido por completo en una especie de tiranía sanitaria que tuvo un costo muchísimo mayor que la misma pandemia, porque el costo económico, el impacto en la vida de las personas fue muchísimo mayor. Y ahora vemos cómo están la CDC o diferentes gobiernos diciendo que quizás exageramos un poco, quizás fuimos un poco demasiado draconianos con las medidas. Ahora lo dicen después del costo. Mira, que haya gente hoy que esté considerando que la OMS no tuvo suficiente autoridad en el 2020 y que necesita más, yo creo que es criminal y es inaceptable. Eso pone en riesgo las libertades de todos en el futuro. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues muy peligroso en muchos aspectos. Desde el aspecto médico hemos visto una, digamos, ola de muertes jóvenes, de gente que de la nada les da infarto y casualmente tenían un montón de vacunas. Hemos visto cómo incluso se han retirado vacunas porque se reconoce ahora los daños. O sea, médicamente es muy peligroso volver a tener a alguien que diga yo soy la ciencia, como dijo Fauci en su momento, es de las cosas más peligrosas que hay. Políticamente también supremamente peligroso, porque eso quiere decir que el político de turno en ese momento va a tener poder para hacer absolutamente lo que quiera en nombre de la ciencia. Y es muy triste que se avance en estas cuestiones después de todo lo que pasó con el COVID, y ojalá que cada vez más personas noten lo que está pasando detrás de esto y cómo se puede instaurar una tiranía en el nombre de la ciencia. Alfonso. Bueno, es curioso que digan que hay que reformar la OMS porque el problema que tuvo durante la pandemia es que no tenía suficiente poder. Todo lo contrario, tenía demasiado poder. Yo creo que hay que reducir su portafolio o sencillamente eliminar la organización. Recordemos lo que pasó, tratar de imponer mandatos, cierres. Y aquí en Estados Unidos tenemos un caso muy particular. Somos una república federada. El tema de salud es uno de esos poderes reservados
que les compete a los estados, no al gobierno federal. La administración Biden no puede llegar a un acuerdo con la OMS para después tratar de imponer políticas de la OMS a los estados. Esto también es un tema de soberanía. Nosotros no queremos que este tipo de organismos que están controlados por la izquierda, porque no solo Estados Unidos es el principal financiador de esta organización, y yo creo que deberíamos quitarle los fondos o reducirlos considerablemente, pero hay otros individuos con las que apoyan la agenda globalista, como Bill Gates, que financian esta organización para adelantar sus intereses. Esta no es una organización que representa meramente a los países del mundo, representa un sinnúmero de intereses privados que le dan dinero a esta organización. Y yo creo que nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. No, y sobre todo cuando se trata de la salud, que yo creo que las decisiones médicas deben ser únicamente de competencia individual de acuerdo a las condiciones de salud de cada persona, y debe ser una conversación entre la persona, el mejor interés de la persona y su médico. Verdaderamente algo en lo que hay que reflexionar. Muchísimas gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar con nosotros en este día. Oiga, y para cerrar esta emisión, quiero contarle que este fin de semana personas en varios países se reunieron para observar una aurora boreal, la tormenta solar más poderosa en más de 2 décadas que llegó a la Tierra, provocando espectaculares luces celestiales. Este fenómeno es causado por las eyecciones de partículas procedentes del Sol que desencadenan tormentas geomagnéticas cuando alcanzan la Tierra. El evento extremadamente raro ha permitido a muchas personas observar espectaculares auroras cuyos videos del cielo iluminado con colores azules, rosa, naranja se han vuelto virales en las redes sociales. ¡Qué maravilla, de verdad! Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Antes de despedirnos, queremos invitarles a escribirnos sus opiniones, sugerencias, incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros. Lo puede hacer a través del correo electrónico contacto@voz.us. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. También a nuestro canal en Spotify, @Voz, en donde no solo podrá disfrutar del contenido de nuestro noticiero, sino de la cadena de podcast de opinión con los podcasters hispanos más destacados. Cuídese mucho, que tenga excelente noche. Si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.